de los temas que te dije al principio que íbamos a tratar con nuestro columnista de economía tiene que ver con el ahorro hormiga. A mí me interesa mucho eso. Ahorro hormiga. Así que enseguida vamos a estar hablando justamente con él para que nos cuente si es viable, si no es viable. Yo le pregunto también a la audiencia que nos está escuchando, que nos responda justamente y nos diga si ahorra o vuelvo a lo mismo. Ese ahorro pequeño, decir, bueno, voy juntando, no sé, este poquito que me sobró en el mes y lo ahorro en una billetera virtual o ahorra en una alcancía. Pero es el ahorro hormiga, ¿sí? El ahorro pequeñito, ese de ese vuelto que nos sobra, que lo guardamos. ¿En algún fondo de inversión? No, bueno, más chiquito, ya hablamos de los fondos de pero igual en el fondo inversión. Vos podés poner a mínimo 1.000 pesos. Sí, dijo que a partir de los 1.000 pesos ya podías. Así es que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Pablo Gata, nuestro columnista y analista económico, para hablar acerca de este tema. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo estás? Buen día. Nancy, ¿cómo andás, Gabriel? ¿Cómo andan todos bien? Bien. Bueno, Pablo, hemos estado hablando. Me gusta porque Pablo puede llevar todos sus temas económicos a la cotidianeidad, a lo cotidiano, a lo simple. Yo, persona normal que trabaja con un sueldo de hambre, arrancaba la nota de esa forma. Se cortó hoy, Pablo. Sí, si le dijiste así, se cortó. Claro, dijo con esta depresiva. Si lo recibiste así, se fue, Pablo. Pablo, volvé, te juro que mi situación económica va a cambiar. Y si lo recibiste así, ¿qué querés? Pablo, ¿no? Bueno, Jorge, volvele a llamar a Pablo. ¿Dónde está Jorge? Jorge se fue también. ¿Qué es esto, muchachos? Bueno, vamos a hablar. ¿Está o no está? ¿Sí o no? ¿Sí, Pablo? Hola. ¿Volviste? Y claro, sí. Te asusté con la presentación, te pido disculpas. Salí corriendo, pero bueno, dije, no, tengo que volver. Claro, te fuiste. No, te decía que me gusta poder hablar con vos porque bajás todos temas económicos a lo cotidiano, a lo diario de nosotros. Entonces, preguntarte justamente esto, que si es posible. Lo mío es como un poco utópico en este momento en la situación argentina, pero digo, a través de un ahorro hormiga, ¿es posible llegar a la compra de una propiedad o de un vehículo? Bien, vamos a hacer como hacemos siempre, bajarlo lo más simple posible para que la persona común que esté escuchando lo pueda entender sin ningún tecnicismo, ¿cierto? Sí. Esto se presta a mucho tecnicismo, pero vamos a hacerlo muy, muy, muy sencillo. Ustedes conocen el deporte del béisbol, me imagino, sí, que es muy común en Estados Unidos, ¿cierto? Uh-huh. Y la audiencia dirá que tiene que ver el béisbol en todo esto. En el béisbol, ustedes a uno le tiran la pelota, uno batea, va a primera base, con eso va a segunda base, con eso va a tercera base, con eso va a cuarta base, uh-huh, y hace lo que es la vuelta entera, y así es como uno va sumando puntos en el béisbol. Acá en el ahorro, en la posibilidad del día de mañana de comprarnos una casa, nosotros tenemos que ir avanzando por etapas, ¿cierto? Cada etapa es necesaria. ¿Es suficiente? No, porque si uno se queda en primera base en el béisbol no alcanza a dar la vuelta. Uno tiene que dar las 4 vueltas para que se compute eso como éxito, como por ejemplo alcanzar una casa, alcanzar un auto, alcanzar un emprendimiento. Entonces, como digo, cada una de estas bases es sumamente importante para llegar a la otra. Uno puede llegar a saltar, puede tener un buen tiro y de primera base pasa a tercera, de segunda pasa a cuarta. Entonces eso va a depender de la realidad nuestra que nosotros tengamos. Uh-huh. Entiendo que muchos deben conocer el béisbol, que no, lo puede buscar como para que quede más claro el ejemplo. ¿Qué sería llegar a primera base? Primero hay que pegarle a la pelota para nosotros salir corriendo a primera base. Primera base podría ser este ahorro hormiga. El ahorro hormiga es el espejo o la contraposición del gasto hormiga. Todo lo que nosotros gastamos innecesariamente, no innecesariamente, pero que no nos repercute, o sea que no son gastos fundamentales en nuestro día a día, eso obviamente nos repercute, nos limita en nuestro ahorro hormiga, como decimos, que es la contraposición del gasto hormiga. Todo gasto que sea innecesario
a ver, si nos duele la cabeza, vamos a comprar una aspirina porque es un tema de salud, pero quizás ese chocolate que gastamos de más, claro, era necesario. No, el chocolate me lo voy a comprar igual. Poneme otra cosa. Sí, bueno, entonces el chocolate sí, pero que las 2 tortitas de la mañana eso no. La podemos. Pero pasa en el súper, viste que te tientan. Claro. Vos vas con un dinero y decís, bueno, voy a comprar esto nada más. Pero después vas pasando cerca de la caja y está el chocolatito, tal, el alfajorcito, está el otro. Claro, te van tentando. Eso Gaby, está totalmente estudiado, ¿no? Claro, está estudiado. Azar, ¿cierto? O sea, la distribución de las góndolas, claro, no es al azar. O sea, por algo lo que necesitamos nos mandan al último, o sea, recorrer todo el súper, y después hacemos fila y tenemos ese chocolatito, eso que no teníamos pensado gastarlo, pero tenemos a mano, y mientras la cola se demora, uno lo está mirando y uno termina agarrando ese chocolate que uno no tenía pensado. Ese chocolatito, si nosotros lo vamos agrandando en cualquier otro tipo de gasto, que como hablábamos la otra vez, una salida de un almuerzo a un restaurante muy caro, o llevémoslo al ejemplo que uno quiera, evidentemente nos va a complicar mucho para ahorrar. Acá, el día de mañana, si nosotros necesitamos o deseamos comprarnos una casa, sí o sí, nuestra primera base del béisbol sería el ahorro hormiga, el ahorro tradicional, el ahorro como uno lo quiera llamar, pero sí o sí necesitamos. ¿Es suficiente ese ahorro? No es suficiente, porque claro, uno sacará la cuenta de cuánto es mi ingreso, tanta plata, cuánto puedo ahorrar. O sea, la pregunta, ¿puedo ahorrar en este contexto? La mayoría no está ahorrando, es más, muchos están llegando sobrevendidos, digamos, o sea, están gastando más de la cuenta, o sea, no se está ahorrando. Y para todo tipo de inversión sí o sí necesitamos ahorro, o necesitamos un golpe de suerte, una herencia, o sacarnos la lotería, pero sí o sí el paso obligado es el ahorro. Como decíamos recién, ¿es suficiente? No es suficiente, necesitamos más que eso. Entonces nuestra primera base sería el ahorro hormiga. Mientras más podamos ahorrar, mejor. No digo ser extremo de tacaño ni mucho menos, sino ser conservador con el ahorro que tengamos y con nuestro nivel de vida. Si nosotros queremos aspirar a un auto, a una casa, y bueno, tenemos que hacer nuestro sacrificio. Es distinto el que tiene una realidad económica muy superior, y ese dará las 4 bases de una sin tener que pasar por todo esto. Entonces, esto va a depender de nuestra realidad económica, ¿cierto? En una clase media que está como ajustada ahora por el contexto económico, y como decíamos, sí o sí el ahorro, ¿cierto? Una vez que nosotros ya entendimos que sí o sí tenemos que ahorrar, que ese gasto hormiga de alguna forma tenemos que eliminarlo, ya podríamos estar preparados para la próxima etapa. Hoy, comprar una casa, la verdad que es bastante complicado. Sí. Recordemos, y bueno, ya todos lo sabemos, el valor de una casa va a depender de la ubicación, de la cantidad de dormitorios, de la antigüedad, de la cantidad de baños, los metros cuadrados, la superficie construida. O sea, hay un montón de factores que influyen en el precio. Mínimamente estaríamos hablando de $50,000. Claro, yo lo planteé entre unos 45.000 y unos $50,000, que es como el valor estándar de un departamento, estrenar 2 dormitorios en un complejo, ni siquiera te hablo de casa. Claro, exactamente, y de ahí ese complejo, ese departamento tiene que ver si es con o sin cochera, ¿cierto? En qué ubicación está, o sea, son muchos factores los que nos influyen, pero mínimo $45,000, $50,000 deberíamos tener. Eso uno tiene que ver qué tan cerca o lejos estoy de esa inversión. El ahorro es fundamental, ya sea para una casa, ya sea para comprar un auto, ya sea para viajar, ya sea para un emprendimiento, sí o sí tenemos que ahorrar. Eso no está en discusión. Si nosotros nos vamos a pasar toda la vida gastando, es lo que pasa en empresas que se funden, porque obviamente gastan más de la cuenta. En Argentina, ¿por qué tantas crisis? Porque llevamos más de 120 años con déficit fiscal, entonces es gastar más de lo que nos ingresa. Entonces, lo que pasa a nivel nacional es lo mismo que nos repercute a nivel familiar, salvando las escalas nada más, pero es lo mismo. Gastar más de la cuenta nos imposibilita poder invertir. Entonces, nuestra primera base, el ahorro. Nuestra segunda base, si por ahí no llegamos a comprar la casa, nuestra segunda base podría ser llegar al terreno. Terreno, pasa que también es tan caro, menos de 5 millones va a estar complicado conseguir unos $5,000, $6,000. Entonces, por lo menos tratemos de llegar a esa segunda base, que serían el terreno.
uno va a decir, bueno, cambio el auto o el terreno. Eso te iba a decir. Una decisión que cada uno deberá tomar. Hoy los autos están bastante caros, a nivel internacional están carísimos los autos en Argentina. Quizás no sea el momento de cambiar el auto, quizás cuidemos el que tengamos, pero bueno, eso también será una decisión. Si uno lo usa el auto para trabajar, eso ya es otra cosa, eso ya es una herramienta de trabajo, distinto el que lo usa para el día a día. Un auto nuevo, si bien puede ser que se rompa menos, pero también la patente es más cara, el seguro es más caro, quizás consume menos nafta, que sean motores más eficientes, un poquito más chicos, más eficientes. Cada uno verá los pros y los contras, poner en la balanza eso. Pero una segunda base podría ser llegar al terreno. Y siempre construir ha sido más barato que comprar. Lo que pasa es que la vuelta es mucho más larga. Claro, eso te iba a decir. O vos comprás y en 2 días, como mucho, hace la mudanza y ya está en la casa nueva. Construir tiene un proceso, 1 año y medio por lo menos, dependiendo de cuánta plata uno le puede ir echando a la casa. Claro, y a eso tenés que sacar costo-relación si también alquilás. Porque si alquilás, sabés que tenés que determinar un parte de tu sueldo para la construcción, parte de tu sueldo para el alquiler, parte de tu sueldo para vivir, y no, ahí tenés que cobrar como un senador nacional. Claro, actual, ¿cierto? Claro. Un par de senadores y ahí ya tenés tu casa en claro. El tema es que para arrancar a construir necesitas un ahorro, sí o sí. Claro. O sea, hay préstamos, hoy los préstamos están, estos préstamos UVA, al que sacó UVA en su momento, uno le habla de UVA ahora y es mala palabra. Sí. Ahora, bueno, lo han reformulado, pero sigue siendo un UVA. Hoy el propósito de mi ley es no emitir, es no tener más inflación, pero en 4 años cambia el gobierno y vuelve un gobierno como el anterior que empieza a emitir y cambia totalmente el escenario y esa cuota UVA se va a ir a un nivel que por más que tenga un límite de ingreso, cuando uno ya no ahorra y tenés una cuota tan alta, por más que no se te, por ejemplo, no sé, el que gane, no sé, 700.000 y la cuota son 300.000, no tiene esos 300.000 de ahorro para, o sea, no alcanza a vivir con 400.000, a eso me refiero. Claro. Entonces, para empezar a construir necesitamos tener ahorros, el préstamo no siempre alcanza, porque son tantas las cosas que demanda una casa al construir que no nos alcanzaría con un préstamo, porque el préstamo va a estar atado a nuestra posibilidad económica. Si uno pide un préstamo es porque nuestros ingresos no son tan altos. Claro. Acá entonces, nos están preguntando si lo que estabas explicando al principio tiene que ver con el método Kakebo de Japón. No sé si estás en conocimiento. No. ¿Cuál? Perdón, ¿qué sería? Dice, no, me preguntan sobre el método Kakebo de Japón. Me dice que es la opción como de llevar un registro diario de los ingresos y los gastos. Tal cual, no lo conocía con ese nombre, pero es la base de las finanzas personales y de una empresa, obviamente. Obviamente, sí o sí tenemos que llevar un registro de lo que entra y sale todos los días. Si no, imposible tomar decisiones, si no, dónde ajustamos, si no, dónde nos achicamos, si no, dónde invertimos, si no sabemos dónde estamos parados. Eso es fundamental. No lo conocía con ese nombre, pero es justamente de lo que estamos hablando. Eso sería como la primera base que hablábamos recién del béisbol. Eso sí o sí hay que tenerlo. No podemos, porque si no, uno gasta sin darse cuenta, como hablábamos la semana pasada, ese gasto hormiga, y después a fin de mes dice, che, pero no ahorro nada, ¿y en qué gasté? Y no sé en qué gasté, porque uno está en tanta vorágine que lo que hizo ayer con suerte se acuerda, pero con lo que hizo 2 o 3 semanas atrás quizás ni se acuerda. O dice, no, ¿sabes qué? Compré 2 veces ese chocolate que hablábamos recién, y no, te lo compraste 30 días seguidos. ¿Por qué? Porque uno no lleva ese registro. Si uno llevara ese registro, pasa, bueno, pero a veces difícil o engorroso anotar esos gastos chicos. Pero hay varias como sugerencias para evitar estos gastos hormigas. No sé cómo andaremos de tiempo, pero sí o sí, como hablamos recién, ese ahorro. Después la casa, como hablamos recién, llegar a un terreno, segunda base. Después conseguir un préstamo o ahorros, sí o sí, o sea, o ahorros en dólares, porque estamos
uno tiene que entender que bueno, una construcción, hoy el metro cubierto está en $700 aproximadamente, que es el valor histórico, eso va cambiando, pero aproximadamente, si nosotros estamos calculando, redondeemos una casa de 100 metros, estamos hablando de $70.000, eso sin contar el terreno, ¿cierto? Claro, una casa, 100 metros, una casa de barrio de toda la vida, de 100 metros, uno lo puede hacer más chico, obviamente puede hacer 2 dormitorios en vez de 3, en vez de 2 baños puede ser 1. Las terminaciones, en vez de, no sé, doble vidrio, le pondrá un vidrio simple. Hay mucho para jugar. Uno tiene que tener muy claro dónde está. Uno cuando dimensiona la casa y bueno, ya que está, le mete esto y después se da cuenta que está lejos de eso. Insisto, como hablábamos recién, dependiendo del nivel económico de cada uno de nosotros. Pero obviamente comprar de una la casa va a estar complicado, porque hoy el contexto no nos ayuda para nada, pero sí iremos por bases, como hablábamos recién en el ejemplo del béisbol. Eso obviamente nos va a llevar más tiempo. Eso ¿no? te iba a preguntar, cuando hablas de tiempo, supongamos una persona que empieza en el mundo laboral, que tiene como objetivo la casa, y que bueno, va a destinar, ordenado en sus cuentas, y que va a destinar un porcentaje de su salario a un ahorro, ¿sí? No tiene apuro, digamos, no es que me casé, tengo un hijo, tengo que irme a vivir ya, no tiene apuro. ¿Cuánto te puede demandar? Obviamente sabemos que es variable la economía en este país, que es un caos, que cada 10 años es cíclico, todo. Entonces hagamos un estimativo como para ir cerrando de cuántos años con ese ahorro de una persona que, vuelvo a repetir, que va a ahorrar todos los meses religiosamente un porcentaje, en cuántos años puede llegar a una propiedad chiquita dentro de lo más económico del mercado. 10 años, 15 años, 8 años... Y mínimo 10 años. 10 años. Todo varía, ¿cierto? No es tajante sí. Los 10 años, pero sí, en el corto plazo, lamentablemente, en el contexto en el que estamos, y uno tiene que ver cuánto ahorra por mes. No sé, supongamos que ahorre $100 por mes, serían $1.200 al año. De esa forma uno dirá, bueno, en 10 años tengo $12.000, ¿cierto? Tampoco me alcanza, o sea, yo necesito 10 años de ahorrar $100 todos los días y a su vez un préstamo, o una herencia, o un anticipo herencia, porque no va a alcanzar, pero mínimo calculémosle 10 años en este contexto. Si el día de mañana cambia el escenario y empezamos a ganar todos, no sé, $5.000, bueno, eso ya nos achica mucho el tiempo, o si el promedio del sueldo en Argentina expresado en dólares está muy bajo, ¿cierto? Eso obviamente nos llevará más tiempo todavía. Hay un estudio en cada país cuántos sueldos mínimos hace falta para comprar una casa. Argentina es de los más largos hoy por hoy. En Latinoamérica, no es que nos estemos comparando con países del primer mundo, ¿cierto? Con los vecinos, sí. ¿No? Estoy hablando. Entonces, hoy, siendo realista, o sea, uno trata de ser optimista siempre, pero también hay que ser realista, y mínimo 10 años, ahorro constante, y uno dice, che, y bueno, uno analizará, ¿me voy a pasar 10 años ahorrando o quiero viajar? Y bueno, si uno viaja, se va a extender más la posibilidad de la casa propia. Sí, igual todo es tema de prioridades. Algunos quieren la casa, otros quieren viajar toda su vida y otros quieren siempre mantener el último auto 0 kilómetros de tal empresa. Exactamente, esto es el mismo caso de cuando alguien se casa. Uno dice, bueno, me reviento la plata a una mega fiesta por un solo día, o otro dice, no, qué locura eso, o una fiesta muy chiquita y me voy de luna de miel, y otro dice, no, ¿cómo te va a reventar la plata en una luna de miel? Y otro dice, no, comprate la casa, no comprate. Bueno, acá es lo mismo, es un tema de prioridades, que es lo que nosotros nos hace sentir más cómodos. Todo no se puede, tendremos que elegir o una o la otra en función de nuestro nivel económico, ¿cierto? Pero todo no se puede. Claro, bien. Bueno, Pablo, la verdad que ha sido sumamente interesante poder dialogar con vos sobre este tema, pero repito, siempre lo importante es poder bajarlo lógicamente al común de la audiencia, al común de la sociedad, porque volvemos a lo mismo. La otra vez vos sabés que estábamos hablando del tema de los ahorros, como fue los plazos de las inversiones. Las inversiones. Pero también lo llevamos al común de la gente, ¿entendés? Las inversiones mínimas, yo, docente, puedo invertir,
Porque por ahí siempre decimos, no, necesitas tener 1 millón de pesos para poner por primera vez, necesitas tal cosa, y a veces con algo tan chico o con lo único que tenemos podemos empezar a ahorrar, a invertir, que no necesitamos tener grandes sueldos para poder comenzar a ser ahorristas. Tal cual. Uno desde chiquito lo que ahorra es en dólares. Eso es un activo también. Y uno no es que espera a juntar $5.000, el equivalente en pesos, para comprar $5.000. No, va comprando 50, $100. Uh-huh. Lo mismo pasa con cualquier tipo de inversión, de acciones, bonos, CDRs, de cripto. Y uno puede ir comprando partiditas chicas. Hay que conocer un poquito, tampoco hay que ser egresado de Harvard para meterse en este tema. Y uno se mete y dice, che, pero no es tan difícil. Y no, si es un activo más, no tiene ninguna ciencia. Si entendamos que en esta inversión nosotros podemos entrar con poca plata y no hace falta ser experto. Uh-huh. Pero entendamos que, como todo activo, sube y baja. El dólar sube y baja, ¿cierto? Había llegado a 1.300, bajó a 1.000, ahora volvió a subir. Veremos qué pasará en los próximos días. Como todo activo, sube y baja. Algunos son como más estables y otros son muy volátiles. El mismo Bitcoin, como ha tenido todos estos picos. Entonces, pero no nos volvamos locos, no hace falta ser experto en esto. Uno compra y bueno, a ver, acá se la tiene que jugar. Uno quiere inversión segura y que sea con alta rentabilidad. Eso no existe. Lo que sí existe es inversiones seguras de bajo rendimiento, un plazo fijo. Eso, el interés es muy bajo, el rendimiento es muy bajo, pero es seguro. No se sabe que a fin de mes va a cobrar eso. Otras inversiones son variables, uno le puede ir muy bien o le puede ir muy mal. Claro. No muy mal, va a ganar menos. De largo plazo, por lo general, siempre son rentables, salvo excepciones, pero por lo general uno lo que hace es diversificar las inversiones como para atenuar el riesgo, salvo que uno sea más arriesgado, le gusta arriesgar y se juegue como un pleno en el casino, ¿cierto? No lo tomen literal, porque no, sí, en contra del casino, pero acá va a estar en cuánto riesgo queramos asumir. Si uno ve los empresarios más exitosos, por lo general son los que más arriesgan. Los más conservadores son los que también nunca pierden, pero también nunca pegan el salto. Así que hay que tener esa cuota de riesgo. Bien. Porque si no, nunca vamos a despegar. Hay que ahorrar para las vacaciones. Listo. Para ir a la Arístides y reventarnos ahí comiendo y tomando una tarde-noche. No, para las vacaciones hay que ahorrar, nada más. Hay que ahorrar para las vacaciones. Claro, por eso, Gaby, es un tema de prioridades. Claro, sí. Lo que uno lo haga feliz. Claro. Así que entendiendo que todo no se puede. Si te reventaste en vacaciones y después cambia el auto, te va a costar, o viceversa. Claro. ¿Es cierto? Es una cosa o la otra. Exacto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista que hemos tenido en la jornada de hoy, por esta columna. Nos reencontramos la semana que viene. Listo, Nimsi y Gaby, muchísimas gracias. Un abrazo. Muy bien. Adiós, gracias. Pablo Gata, nuestro analista económico. Tanda y ya volvemos.